Parece que el bebé tiene algo que decir en la celebración del día número 100 de mi hijo desde su nacimiento. Mi sobrina de 8 años comenzó a decir esto mientras miraba a mi esposo. ¿Puedes decirme qué dice el bebé cuando mi sobrina dijo alegremente que sí? Ella comenzó a decir las cosas más asombrosas en medio de nuestros familiares murmurando. Mi esposo palideció y tembló levemente. No es de extrañar que la sobrina hubiera ideado un plan escandaloso que solo mi esposo debería haber conocido, y apreté mi puño tembloroso en un gesto de agitación. Enojo, mi nombre es Jennifer. Soy ama de casa de 24 años. Pero los tres vivíamos felices. Mi hermana y su esposo, que vivían cerca, venían con frecuencia a nuestra casa y han sido de gran ayuda ayudándonos con las tareas del hogar y brindando compañía desde que estaba embarazada, mientras hablaba con mi hermana. Un día escuché algo impactante de ella, que era mi sobrina Emily, que tenía 8 años, tenía un poder extraño. Un día cuando mi hermana salía con Emily seriamente sugirió una ruta diferente diciendo que sería mejor ir por este camino porque habría un accidente si íbamos por el camino habitual. Por precaución, mi hermana siguió el consejo de Emily. Al día siguiente, se enteraron por las noticias de que había ocurrido un accidente masivo que involucraba a varios autos en la ruta que se suponía que debían tomar. No creí las palabras de Emily, además de que Emily también había predicho que ocurriría un robo en la casa de al lado, y sucedió que la vecina, que fue persuadida por mi hermana de antemano, había evacuado a la casa de nuestros padres con sus objetos de valor ese día, así que no. Sin embargo, como alguien que no es fanático de lo oculto, se hizo daño. Me asusté cuando escuché la historia de mi hermana y no creí que Emily tuviera un poder misterioso. También le conté a mi esposo la historia de Emily, pero él no la tomó en serio y simplemente lo descarté, y dije, vaya, eso es increíble. En la época en que estaba embarazada, mi esposo comenzó a llegar a casa borracho cada vez más tarde en la noche. Estoy seguro de que Robert cambiará una vez que nazca el bebé y se convierta en padre, eso es lo que esperaba. Pero nada cambió incluso después del nacimiento. Criaremos al niño juntos después de que nazca. Las palabras de Robert, que habían sido como un espejismo, quedaron a mi cargo después del nacimiento. Lo que es peor, mi hijo, que finalmente se había quedado dormido, a menudo se despertaba debido a las palabras de Robert. Voz fuerte que decía, estoy en casa, cuando él llegó borracho. Terminé teniendo que seguir calmando a mi hijo Benjamín, que llora en mis brazos. Eso tengo trabajo socializando. ¿Te das cuenta quién mantiene nuestra vida? No te quejes todo el tiempo. Al escuchar los gritos de mi esposo, mi hijo comenzó a llorar aún más. Cállate, Benjamín. Jennifer, eres su madre. Calma a Benjamín. Me enojé por ese comentario, pero no tenía sentido discutir con mi esposo, que está borracho y demasiado confiado, así que no tuve más remedio que ir a la habitación y poner a dormir a mi hijo. 2 semanas después, en el día libre de mi esposo, mi hermana y mi sobrina vinieron a encontrarse con mi hijo para la primera vez que vi al pequeño Benjamín. Mi sobrina Emily Ced es muy pequeño y lindo, pero después de un tiempo comenzó a mirar a mi esposo, Robert. Emily, ¿qué pasa? Jennifer, el bebé parece tener algo que decir. Emily me susurró diciendo, mantén esto entre nosotros. No dejes que Robert se entere. Al escuchar lo que ella dijo, me quedé tan asombrado que me quedé sin palabras y me encontré mirando a mi esposo. Robert, ajeno a todo esto, parecía bastante confundido, pero los bebés aún no pueden hablar, esa es la verdad, eso es lo que yo te lo estoy diciendo, pero aún así él no quiere dejar a mamá, así que te está advirtiendo sobre papá. Mi sobrina se fue. Le pregunté a mi esposo si me estás ocultando algo. Él rápidamente lo negó. ¿Por qué de repente sacaste a relucir algo así? Solo estaba preguntando. No estoy ocultando nada y no estoy haciendo nada que debería preocuparte, por favor. Ten la seguridad. Bueno, está bien. Entonces, contrariamente a sus palabras, sus ojos estaban claramente esquivando y su comportamiento era sospechoso. ¿Podría ser que Robert me esté ocultando algo? Las misteriosas palabras que Emily había dicho no salían de mi mente y comencé a sentirme incómoda con mi esposo. Al día siguiente, después de que mi esposo se fue a trabajar, mi hermana Naí apareció de repente en mi casa. Lamento haber venido, así que de repente Emily insistió en ir a casa de Jennifer. Lugar cara. Mi hermana parecía disculparse, pero la expresión de mi sobrina era seria. No te disculpes, hermana. Bienvenida, Emily, por favor entra. Cuando asentí, mi sobrina arregló cuidadosamente sus zapatos y entró a la casa mirando con cariño a
Benjamín, que estaba durmiendo en la cuna, pero mientras yo me preparaba tomando una copa en la cocina noté que mi sobrina había ido al estudio de mi esposo y estaba mirando a un punto. Emily, ¿qué está pasando? Jennifer está escondido aquí. Que cuando sigo el dedo que señala a mi sobrina hacia la estantería de mi esposo encontré su diario escondido y algunos documentos escondido entre los libros. No tenía idea de que mi esposo llevaba un diario, pero no pude evitar mirar dentro a pesar de que me sentía mal por ello. Allí, con vívidos detalles, había un plan impactante que mi esposo había estado tramando en secreto. No puedo creer que lo estuviera. Al planear algo como esto, tenía miedo, me temblaban las manos y en ese momento finalmente me di cuenta de que el misterioso poder de Emily del que mi hermana me había hablado era real. Cuando le mostré el diario a mi hermana, ella se sorprendió, pero suavemente tomó mi mano y dijo: «Está bien, te protegeré, Jennifer, porque estoy preocupada por ti». Jennifer, ¿podemos? Emily y yo venimos aquí cada vez que el ladrón no está en el trabajo, por supuesto, hermana. Gracias, me sentí tranquilizado por mi fuerte hermana. Las lágrimas comenzaron a fluir. Mi sobrina me estaba mirando. De nada. Aunque le devolví una sonrisa a mi sobrina que sonreía tímidamente, sentí que mi amor por mi esposo poco a poco se convertía en resentimiento. No dejaré pasar esto, me vengaré de él. Pensando esto decidí vengarme de mi esposo en la ceremonia de la primera comida de nuestro hijo, donde nuestros padres estarían presentes. A partir de ese momento, mi hermana y mi sobrina venían a nuestra casa cada vez que mi esposo estaba fuera. Sin embargo, mi esposo, que había sido amigable al principio, gradualmente se volvió gruñón y finalmente comenzó a querer ir. Sin su mamá, cierto, pero creo que Jennifer también necesita un descanso a veces, incluso simplemente salir y respirar aire fresco podría ser refrescante. En ese caso no hay necesidad de salir. ¿Y por qué no salen ustedes dos al patio trasero y tomar un poco de aire fresco? Es un día tan hermoso, definitivamente se sentirá bien. Mi hermana siempre tenía una refutación inteligente que lo dejaba sin respuesta, con cuidado de no molestarlo. Fue entonces cuando comencé a notar que Robert parecía estar irritable todo el tiempo y finalmente llegué al día del primer bocado de Benjamín Saronía. Para esta ocasión especial mis padres, mi hermana y su esposo y mis suegros se reunieron en su casa. Preparé una comida con todo mi corazón y comencé la ceremonia colocando los platos en los utensilios especiales para comer de Benjamín. Benjamín, mira aquí qué lindo. Robert, completamente enamorado de su hijo, estaba filmando el evento con una sonrisa radiante. Mi suegro lo miró con una expresión encantada y dijo: «Robert, eres un gran padre». Mi suegra Tear Singerais asintió con la cabeza. Nuestro hijo, sin entender realmente lo que estaba pasando, parecía feliz de estar rodeado de todos y después de la ceremonia todos decidimos comer juntos en un ambiente cálido y amigable. Mi sobrina Emily no estaba comiendo mucho. «Robert, ¿amas el dinero?». Más luego de Jennifer con las palabras de Emily dirigidas a mi esposo, la atmósfera animada se detuvo y todos congelaron sus asientos con los ojos fijos en Emily. «Emily, ¿por qué dirías tal cosa?». «Si el bebé me lo dijo». Mi hermana y yo intercambiamos miradas de sorpresa, pero todos. «Conseguir dinero empujando a mami desde un lugar alto». «Papi, yo de ninguna manera nunca haría tal cosa». Benjamín dijo: «Amo mucho a mami». «Basta, papi». Al escuchar las palabras de Emily las caras de todos se quedaron en blanco, entre ellos solo Robert se puso pálido, sus labios temblaban. «Eso es absurdo, deja de inventar cosas». De repente, enojado, Robert golpeó la mesa. El rostro de Emily se tensó y Benjamín parecía a punto de llorar. Quería mantener las cosas en armonía hasta el final de la comida, pero parece que es imposible. Miré a mi esposo con ojos fríos. Un subordinado en una empresa, no hay manera de que hiciera algo tan estúpido. La frente de mi esposo estaba cubierta de gotas de influencia mientras se esforzaba por poner una excusa con una sonrisa forzada. Además, leer el diario de otra persona sin permiso es lo más bajo que puedes hacer. Es una violación de la privacidad, ¿no? No tengo por qué ser culpado por un monstruo como tú por tal cosa, ¿eh? ¿Qué quieres decir? ¿Sigues fingiendo ser ignorante? Has estado metiendo la mano en las finanzas de la empresa y planeando un horrible plan para encubrirlo antes de que sea descubierto. ¿O, realmente todavía puedes decir que después de ver esto saqué cierto documento? ¿Reconoces que esta es la póliza de seguro de vida que has estado escondiendo?
¿Por qué contrataste un seguro por valor de $100,000 para mí? ¿Qué planeabas hacer? Es decir, planeas pagar los gastos que malversaste con el dinero del seguro que obtendrías después de hacerme desaparecer. ¿No es esta prueba de ensalada? No, en realidad todo me fue revelado cuando mi sobrina susurró en mi oído por primera vez cuando vino a ver a mi hijo. Robert está planeando llevar a Jennifer a un lugar alto porque quiere dinero y empujarla por detrás. No podía confiar en mi esposo desde el momento en que escuché esas palabras. Ambos conjuntos de los padres abordaron la situación con expresiones de asombro. Acorralado por mí, no pudo decir nada en respuesta y bajó la cabeza, pero de repente se aferró a mi pierna y comenzó a postrarse. Compañía para mí, ¿por qué debería hacer eso? No digas cosas así, somos pareja, no es así, si la compañía se entera, me despedirán entonces, ¿cómo viviremos? Mi esposo había considerado a la ligera mi vida por la suya por mi propia seguridad. Lamenté profundamente porque me había juntado con un hombre así. Ya no puedo ser pareja con una persona tan aterradora como tú. Divorciémonos por el bien de Benjamín porque es una mala influencia. Le saqué los papeles de divorcio a Fi delante de mí. Mi esposo y reclamé $20,000 en daños y $500 al mes en manutención infantil. De ninguna manera Benjamín todavía es pequeño, ¿no es así? No es una broma pagar una cantidad tan grande de dinero además de divorciarse. Vamos, deja de preocuparte y firma. Robert lo cortó. Tal vez como mi padre ya no podía soportar ver el comportamiento vergonzoso de su hijo y mi marido, a quien su suegro le dijo que no tenía derecho a rechazar el divorcio y la compensación, firmó de mala gana los papeles del divorcio. Después de eso mis suegros se inclinaron repetidamente ante mí. Tomé a mi esposo y salí de la casa. Al día siguiente presenté los papeles del divorcio en la oficina municipal y me comuniqué con la empresa de mi exmarido y denuncié que estaba abusando de los gastos de la empresa. Después de eso salieron a la luz las fechorías de mi exmarido y aparentemente estaba despedido de la empresa. Mi exmarido recibió la orden de pagar pensión alimenticia y compensaciones a su empresa. Tuvo que vender su casa en la que actualmente vive y trabaja como trabajador de la construcción. Desde el amanecer hasta el anochecer pensé en denunciar este incidente a la policía, pero la única evidencia que tenía era lo que mi esposo había escrito en su diario. Y mi sobrina visitan a mi hijo casi todos los días y no puedo evitar sonreír cuando Emily me dice Benjamín dice que está feliz de estar con mamá todo el tiempo. Mira a mi hijo riendo de buena gana. Me comprometí en mi corazón a seguir derramando sonrisas y a protegerlo firmemente con mis propias manos.